Hola, vamos a continuar con las condiciones de frontera del campo eléctrico. Aquí podemos observar que tenemos dos medios. Estos medios pueden ser agua, aire o algún otro tipo de material. Estos medios, por ejemplo, agua-aire, tienen cierta permitividad y permeabilidad eléctrica y va a existir una interfase entre ellos, por ejemplo, agua y aire. En el medio 1, supongamos que sea aire, va a existir un campo eléctrico incidente que va a chocar con la interfase agua-aire. Una parte de ese campo eléctrico se va a transmitir y otra parte se va a reflejar. Vamos a llamarle entonces al campo eléctrico incidente como E subíndice I, al campo eléctrico reflejado E subíndice R y el campo eléctrico transmitido como ET. Para realizar este análisis vamos a tomar en cuenta dos condiciones de frontera. Una de ellas es la de la componente tangencial y la otra es la de la componente normal. En la primera, el campo eléctrico va a ser continuo en la interfase. Como podemos ver en la imagen, T, el vector unitario tangencial va a ser igual al vector unitario tangencial en el medio 2. Y la densidad de flujo eléctrico en el medio 1 va a ser igual a la densidad de flujo eléctrico en el medio 2. Y la densidad de flujo eléctrico se calcula como el producto de la permitividad eléctrica por el campo eléctrico. Entonces, si hacemos un análisis de la región en la cual tenemos el campo eléctrico reflejado y el transmitido, es decir, de aquí a acá, podemos entonces ver que el campo eléctrico total en la región 1 va a ser igual al campo eléctrico reflejado, va a ser igual al campo eléctrico en la región 1 por su vector tangencial y su campo eléctrico también multiplicado por el vector normal, sería esta región, este cuadrante. Y para E2, que correspondería al campo eléctrico transmitido en la parte amarilla, sería entonces igual al campo eléctrico por su vector tangencial más el campo eléctrico por su vector normal. Entonces T1 y T2 son vectores unitarios tangenciales y N1 y N2 son los vectores unitarios normales. Entonces, establecido ya es esto, podemos empezar a hacer el análisis. Primero en el medio 1, el que tenía ilustrado en color azul, y el medio 2 es el que se encuentra ilustrado de color amarillo. En el medio 1, el campo eléctrico reflejado se descompone en su componente tangencial y su componente normal. Vemos que se forma un ángulo θ1 y aplicando trigonometría podemos entonces ver que el vector eléctrico normal es igual al campo eléctrico reflejado por el coseno de θ1 y ER tangencial va a ser igual a ER seno de θ1. Por lo tanto, la suma de estos dos va a ser igual al vector campo eléctrico reflejado. Entonces la expresión quedaría igual a esto. El campo eléctrico reflejado es igual a ER por el coseno de θ1, el vector unitario normal y aquí el tangencial, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar el campo incidente. De igual forma, el campo eléctrico incidente se va a descomponer en un campo eléctrico incidente tangencial y en un campo eléctrico normal. Analizando el ángulo que se forma de aquí a esta línea, le llamamos θ1, y entonces vemos que el incidente va a ser igual a EI por el seno de θ1 y el incidente normal va a ser igual a menos EI coseno de θ1.
y la suma de estos dos entonces me va a dar el vector eléctrico, campo eléctrico reflejado. Entonces la expresión queda de esta forma. Y entonces ahora en el medio 1, haciendo la suma del campo eléctrico total, podemos ver que el campo eléctrico total va a ser igual a la suma del campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado, y nos queda esta expresión. Solo nos falta hacer el análisis en el medio 2, la región amarilla, en el cual solamente tenemos el campo eléctrico transmitido, que también se va a descomponer en un vector normal y un vector tangencial, y se forma aquí un ángulo que le vamos a llamar θ2. Entonces, el campo eléctrico tangencial va a ser igual a ET por el seno de θ2, y el campo eléctrico tangencial normal va a ser igual a ER por coseno de θ2. Entonces va a quedar expresado de esta forma, solamente está este vector, entonces va a ser igual a la suma del tangencial más el normal, y arreglando términos, el campo eléctrico en el medio 2 es igual a esta expresión. Ahora vamos a tomar en cuenta las condiciones de frontera de las que hablamos al principio, en las cuales, en las de la componente tangencial, el campo eléctrico en la región 1, en el medio 1 tangencial, va a ser igual al campo eléctrico 2 tangencial. De la condición 1, entonces vemos que el campo eléctrico en el medio 1 es igual a la suma del campo eléctrico incidente más el campo eléctrico reflejado por el seno de θ1, y en el medio 2 solamente tenemos campo eléctrico tangencial igual a ET por el seno de θ2. Ahora, para la condición 2 de la densidad del flujo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico en el medio 1 es igual a la densidad de flujo eléctrico en el medio 2. Entonces, en el medio 1 tenemos la suma del campo eléctrico incidente más el reflejado, y en el medio 2 solamente la del transmitido. Y con esto pues ya tenemos dos ecuaciones que podemos arreglar para formar un sistema lineal de ecuaciones que me permita entonces poder determinar las incógnitas de cuánto vale el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico transmitido. Recuerden que el campo eléctrico incidente nosotros lo podemos fijar y lo conocemos, pero no conocemos cuánto campo eléctrico se refleja ni cuánto campo eléctrico se transmite. Entonces, de estas ecuaciones lineales podemos poder determinar ER, el campo eléctrico reflejado, ER, y aquí también podemos ER, ET, podemos determinar estas dos incógnitas, porque como les dije, estas dos las conocemos. Entonces, por el método de Cramer, podemos determinar ER y ET. Entonces, el primer determinante es delta. Entonces, aquí tengo seno de θ1, coseno de θ1 por epsilon, seno de θ2, y aquí tengo coseno de θ2. Hacemos la operación y nos va a quedar que delta es igual a todo esto, y esto debe de ser diferente de 0. Para determinar ER, entonces, se van intercambiando las columnas. Entonces, aquí va a ser EI seno de θ1, abajo va a ser EI coseno de θ1, esta línea queda igual, solamente se intercambia, y nos queda este resultado. Y ahora, para poder determinar ER, dividimos delta ER entre delta, y para poder determinar ET, de la misma manera, intercambiando las columnas, podemos determinar entonces cuánto vale el campo eléctrico transmitido,
que va a ser igual entonces a delta ET entre delta.